Hoy tendríamos que volver a leernos y preguntarnos de estos llamados de entonces, qué cosas son vigentes, qué cosas nos sirven hoy en día para analizar una realidad que se nos ha complicado y deteriorado mucho más. 20 años después de la firma del TLC, los frutos en el campo son el abandono y la ruina. Se nos prometió que con el Tratado de Libre Comercio el campo iba a ser un campo de primer mundo, que iba a haber crecimiento económico, bienestar, que se iba a frenar la migración de mexicanos a Estados Unidos. Y después de 20 años lo que observamos es que ha crecido la pobreza en el campo, la migración, la dependencia alimentaria y algo que es absolutamente grave. El TLC ha traído la violencia al campo mexicano, ha sacado campesinos, se ha metido narcotraficantes al campo frente al vacío que dejó el gobierno en el campo y frente al abandono de 20 años que se han sucedido en diferentes gobiernos. 20 años después, el mayor porcentaje de pobreza se encuentra en el sector rural. Un reciente estudio realizado por la Universidad de Chapingo y el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales afirma que la pobreza en el medio rural afecta al 81.5% de la población. Con el Tratado de Libre Comercio se dejó de considerar a los pequeños y medianos productores como sujetos productivos y se les clasificó como pobres. Se les dejó de reconocer ese gran aporte que históricamente han tenido para el desarrollo de nuestro país y se les consideró como pobres y se les dio un trato de pobres con ayuda asistencialista, con limosnas públicas, con filantropía privada y toda la ayuda privada, el presupuesto público se concentró en una minoría de agricultores ricos del noroeste del país y en las grandes empresas agroalimentarias. El saldo del TLC en el campo mexicano afecta al precio de los alimentos. El incremento de los precios de los alimentos a los consumidores es una razón de que dejamos de producir alimentos en México. Se genera una escasez de alimentos porque no se ha invertido en el apoyo a la producción interna de alimentos. Segundo, porque estamos dependiendo crecientemente de la importación de alimentos. Se nos prometió que la importación de alimentos iba a ser a precios más bajos que la producción nacional, pero resulta que al paso de los años la crisis de los precios agrícolas internacionales ha duplicado o hasta triplicado los precios internacionales de 2008 a la fecha con respecto a los precios que prevalecían en los años 90, en los principios de los años 90. Y el tercer factor está derivado de la existencia de un mercado concentrado en muy pocas manos, monopolios, oligopolios, oligopsomios, con una red de intermediarios y coyotes que encarece en exceso los precios de los alimentos que llegan a los mercados, a la mesa de los consumidores. Bien, y regresamos al observador, dejamos ahí unas preguntas sobre la mesa. Usted formó parte, digamos, de todo este proceso y este proyecto neoliberal que hoy por hoy sigue permeando el país, ¿no? Cuando dice tenemos que hacer mucho como país, bueno, en realidad es que sigue prevaleciendo un modelo que se estableció hace 20 años, bueno, mucho más atrás, ¿no? Pero digamos que hay como elementos significativos. Yo quisiera que en un nivel de autocrítica y lo que estamos viendo, porque usted de alguna manera también formó parte de ese PRI que estableció este tipo de políticas, y lo que estamos viendo hoy, lo que decía Marco, a nivel de lo que significa este alzamiento de organizaciones criminales, como en el caso de Michoacán, ¿hacia dónde vamos? Porque finalmente volvemos a ver una repetición de este modelo de hace 20 años, políticas privatizadoras, un campo olvidado, y por otro lado también estamos viendo una estrategia que tiene tintes autoritarios y que podemos empezar como a pensar en que estamos repitiendo este viejo modelo de hace 20 años. Creo que tenemos suficientes elementos como para decir que si nosotros nada más seguimos por el camino que vamos, en lo que ya dijiste, que es una política
de desarrollo que ya más allá del calificativo que le demos, simplemente no está dando resultados y que es un ejercicio de la autoridad en donde de nuevo se está fortaleciendo un presidencialismo autoritario. Bueno, me parece que eso no nos va a sacar de apuros, me parece que eso no va a resolver. Ahora, la gran pregunta, Jacaranda, que no podemos dejar de hacérnosla porque todos nos quedamos igual que los demás. Es que es la política neoliberal y es lo mismo de siempre, sí. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad política? La gran pregunta es, ¿qué es lo que realmente puede cambiar las cosas? Y lo que puede cambiar las cosas que sea políticamente viable, porque ya esto no es un asunto intelectual, esto es un asunto de correlación de fuerzas. Es decir, ¿qué se puede hacer en México para que esta presencia de México en el mundo global, que no va a dejar de existir, va a seguir existiendo, dé rendimientos más favorables para la población que hoy está excluida? Y creo que en eso también hay una enorme responsabilidad, porque muchas veces no está suficientemente esclarecido. Es decir, no solo fue porque se hizo una privatización, en algunos lugares las privatizaciones han dado mucho mejores resultados que en México, sino porque es una privatización en donde no hubo regulación. En la India se abrió la banca, finalmente se privatizó, pero se hizo mejor que en México, se hizo en un periodo de 10 años y con más controles. Bueno, aquí los banqueros hacen lo que y entonces quieren. aquí se hizo así, se hizo sin regulación, con una enorme corrupción, y aparte después se entregó a los bancos extranjeros. Entonces creo que el tema no nada más es ideológico, que la parte ideológica no hay que perderla de vista, porque finalmente pues sí, a dónde quieres ir, sino que hay que fortalecer la parte del análisis del balance de las cosas con objetividad, y la otra parte que es indispensable, es decir, si no nos gusta, ¿cómo lo cambiamos? Porque si como políticos no ofrecemos cómo cambiarlo, y no me refiero al rollo, me refiero a la construcción de una alternativa política, de una nueva correlación de fuerzas, de una nueva mayoría que pueda hacer esos cambios, y que esos cambios no sean una utopía tal que simplemente estemos aquí ante puras cuestiones de carácter testimonial que finalmente contribuyen también a perpetuar este estado de debilitamiento institucional y de falta de cohesión de esta sociedad. Yo tengo una pregunta final, que es, volviendo 20 años atrás, ¿no? Ya que me gustaría escuchar de usted, ¿qué cimbró más al aparato del Estado y a la clase política? ¿La emergencia del EZLN o el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Yo creo que las dos fueron muy, muy fuertes. La parte del EZ fue fuertísima, y la parte del asesinato de Colosio fue peor, porque entonces fue más, ya había pues ya había ocurrido para empezar lo del EZ, ¿verdad? Llamarlo del EZ ya medio que se había arreglado. Y también, si uno lo juzga con los indicadores que tenemos, por ejemplo, cuando se da lo de Chiapas y hasta que se da lo de Colosio, finalmente, producto de toda esta negociación que se hizo, no bajaron las reservas del Banco de México. Es decir, no salió el dinero de México. A pesar de todas las tensiones que hubo, se logró que no se genera un pánico financiero. En cambio, cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio, pues empiezan las salidas de capital por los miles de millones de dólares. Es el vaciamiento de las reservas o la necesidad de generar medios de pago en dólares que finalmente llevaron a la crisis. ¿Por sospecha, por esta versión de sospechas sobre el presidente Salinas? No, pues simplemente porque esto vino a generar en los inversionistas la idea de que el país estaba totalmente descontrolado y que cualquier cosa podía pasar. Es decir, que no había seguridad en México. Si no había seguridad para quien iba a ser el próximo presidente a los ojos de mucha de la opinión pública, pues entonces no había seguridad para los inversionistas, no había seguridad para nadie. Entonces se generó todo este proceso de reacciones, no solo sociales, no solo políticas, no solo de opinión, sino en este caso, en lo de Colosio también, ya de un inicio franco de salidas de capital que llevó a un tercer momento terrible y muy doloroso y muy costoso para el país, que fue la crisis del final del año del 94, de diciembre, enero. El error de diciembre. Y entonces ahí pues se juntó ya todo. Manuel Camacho, pues agradecemos muchísimo su presencia, creo que ha sido un programa
muy rico, un tanto controversial. De verdad, muchas gracias por las opiniones Muchas aquí vertidas. Muchas gracias, Marco Lara. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Observador. Muy buenas noches, que descansen. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo.